tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar junto a Telesur. Comienza Síntesis. Acá les resumimos la semana. Hablamos de aquellos sucesos que han tenido lugar en esta semana que termina, que le hemos mostrado y analizado desde la pantalla de Telesur. Soy Saraí, siempre un placer. Arrancamos con titulares, lo hacemos desde Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, presentó su mensaje anual a la nación en la Asamblea Nacional, destacando que pese a que las medidas coercitivas de Estados Unidos contra el país se alcanzaron 12 metas, pese a que aún siguen vigentes. Acá les contamos. También estaremos en Ecuador. El presidente de este país, Daniel Noboa, solicitó ayuda al gobierno de Estados Unidos bajo el pretexto de controlar el conflicto armado interno en el país. Les contamos, se profundiza la violencia en Medio Oriente. Allí hutíes en Yemen mantienen acciones contra los buques estadounidenses en el Mar Rojo, mientras los países de Occidente bombardean zonas de ese país. Les contamos también qué pasa al otro lado, mientras que en Irán ejecutó allí otras acciones contra la inteligencia israelí. Acá les contamos. En nuestra frase de la semana les contamos, en representación del G77 más China, Cuba ratificó en la cumbre del movimiento de países no alineados la condena al genocidio contra Palestina y además propuso el envío de una misión internacional para garantizar la seguridad en la Franja de Gaza. Así comenzamos directamente, lo hacemos, recuerde usted, en Venezuela. Les contamos sobre este mensaje anual que el presidente del país suramericano lanzó al país, al mundo también, frente a la Asamblea Nacional. Allí, ¿qué dijo el presidente Nicolás Maduro? Precisamente, a pesar de que las medidas coercitivas impuestas sobre el país suramericano se mantienen vigentes, el país pudo avanzar en el ámbito económico cumpliendo 12 metas. Acá les contamos. El 2023 fue un año de estabilidad y la paz ganó terreno. Con la señal de victoria, el presidente Nicolás Maduro entró a la Asamblea Nacional para rendir cuenta a la nación de su gestión. El ciudadano Nicolás Maduro Mora, presidente constitucional. Uno a uno saludó al cuerpo diplomático acreditado en el país. La geopolítica es representada en ese espacio. Allí también estaba el diplomático Alex Saab, quien fue nombrado como el nuevo presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela. Así que comenzó el mensaje anual a la nación. Revisando el contexto de la guerra económica que desde el 2015 golpeó a PDVSA, la producción cayó en 87%, llegando a su nivel más bajo en junio de 2020 con 339.000 barriles diarios frente a 2.5 millones que se producían en enero del 2015. La economía cayó generando graves consecuencias a la nación, entre ellas la depresión del salario, que el Ejecutivo siempre ha asistido con medidas como la anunciada en el mensaje del incremento del ingreso mínimo integral de $70 a $100. Venezuela dejó de producir 323.000 millones de dólares. Las pérdidas totales de la economía nacional, sector público y privado, en términos de caída del Producto Interno Bruto, entre el 2015 y 2022 fueron los 642.000 millones de dólares. Un genocidio, una masacre económica. Para los que pidieron sanciones para Venezuela, no son los culpables. Los que la pidieron, los que la exigieron, los que la justificaron y los que la tomaron son culpables y cómplices de este genocidio, de esta masacre económica que Venezuela sufrió desde el 2015 hasta nuestros días. Muy especialmente al gobernador del estado de Lara por la demostración inmensa, determinada, de devoción religiosa, popular.
A pesar del genocidio económico, se cumplieron 8 objetivos trazados y 12 metas que solo se pudieron lograr con un consenso nacional para avanzar, explicó el mandatario venezolano que con músculo propio la economía lleva 10 trimestres de crecimiento sostenido. Algunos sectores, la producción agropecuaria creció 5,5%, la captura de pesca 25%, la producción acuícola 20%. Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en producción de carne bufalina. Se controló la inflación. El sector petrolero creció 12,99%. Se erradicó el desabastecimiento. El país está nuevamente en los indicadores positivos de la región. Podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año 2023 superó al 5% del Producto Interno Bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. Mientras por un lado se daba la batalla económica, por otro lado se detenían nuevos planes. El presidente Maduro reveló que fueron desmanteladas 4 conspiraciones de golpes de Estado. Esta conspiración une el eje Miami-Colombia y tiene su epicentro en la frontera Venezuela con Colombia. En esas 4 conspiraciones tenían el objetivo de asesinarme, asesinar al ministro Padrino, asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela y crear un caos y una conmoción en el país para cortar el proceso de paz, de estabilidad, de recuperación de Venezuela y para que no llegara el 2024 en paz. Su último... Finalizó el mandatario venezolano dejando sobre la mesa 7 propuestas para la transformación del país hasta el año 2030, en lo económico, en la independencia, para la paz y la seguridad territorial, en lo político, ecológico y geopolítico. Pasamos a Ecuador. Surgen reacciones tras el anuncio formulado por el presidente de este país, Daniel Noboa, de pedir ayuda militar a Estados Unidos bajo el pretexto de combatir al terrorismo en la guerra declarada mediante decreto en ese país. Vamos a comentarles los detalles. El presidente Daniel Noboa este martes en medios internacionales hizo un inusitado anuncio. Ecuador abre las puertas al Comando Sur y espera el arribo de la generala Laura Richardson. Hemos tenido contacto con los Estados Unidos y la comandante Richardson va a venir acá con una comitiva para hablar con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía en los próximos días. No nos han dicho el momento exacto, pero va a ser esta semana. Pero aún así todavía no tenemos una idea clara del paquete de ayuda que va a haber, el cual todavía lo debemos de discutir, porque hay necesidades también para mantener esta guerra. Guerra que, según el viceministro del Interior Esteban Torres, costará alrededor de $1.000 millones. El funcionario expresó que su gobierno espera que la cooperación de Estados Unidos venga dada en términos de inteligencia. Hay una cooperación abierta con los Estados Unidos y con otros países. Fundamentalmente lo que hace falta es apoyo en inteligencia. No contamos de este momento con un sistema de inteligencia como el que se espera para el Plan Fénix y además recursos para la policía y para toda la lucha contra la inseguridad. Pero eso que el gobierno llama cooperación es visto con preocupación desde la Asamblea. Leonardo Berresueta, legislador de la Comisión de Soberanía y Seguridad, sostiene que el Ejecutivo debe aclarar el rol que cumplirán tropas estadounidenses en territorio ecuatoriano. Lo último que podríamos tener en el Ecuador es un apoyo internacional que el día de mañana nos pueda pasar factura. A nosotros nos preocupa muchísimo esto de que podamos tener una presencia militar norteamericana en suelo ecuatoriano. Cuando creo que las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas han demostrado en estos días que es posible tener el control de las cárceles. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que quiere dar el gobierno del presidente Noboa, pero sí nos preocupa estos anuncios que no tienen claridad hacia dónde vamos. Hoja de ruta que, en cambio, para este experto queda clara. Usted primero tiene que destruir al Estado-Nación
para que todo se naturalice y todo se aplauda y todo se exija y todo se normalice y todo se felicite. Se equivocan los ecuatorianos y los latinoamericanos que sigan creyendo que el Ecuador es un país soberano, libre, nacido en 1830. Nuevamente vuelve otra vez, como si no nos hubiera importado la memoria, a 1999, cuando dimos la batalla contra la base de Manta, cuando dimos la batalla contra el Plan Colombia, aquí en el Ecuador. Y ahora lo que se dice es, por parte del propio presidente, es lo más normal que vengan las tropas. La Constitución ecuatoriana sostiene que el país es un territorio de paz y prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se profundiza la violencia en Medio Oriente. Hutíes en Yemen mantiene acciones contra los buques estadounidenses en el Mar Rojo, mientras los países de Occidente bombardean zonas de este país. Por otro lado, Irán ejecutó acciones contra el Mossad o la inteligencia israelí. Todo esto ante el genocidio que continúa por parte de Israel contra el pueblo de Palestina. Ante la agresión israelí en la región, el movimiento Ansarollah, que controla una parte de Yemen, proclamó el 19 de noviembre que impedirá la circulación de cualquier barco relacionado con Israel. Como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza y de Estados Unidos y el Reino Unido contra objetivos en Yemen, las fuerzas hutíes en respuesta atacaron con misiles a un destructor estadounidense y a otras embarcaciones británicas en el sur del Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas yemeníes enfatizan que la respuesta a las ofensas estadounidenses y británicas llegará inevitablemente, y cualquier nuevo delito no quedará sin respuesta o castigo. Nuestras Fuerzas Armadas aseguran que la navegación en los mares Arábigo y Rojo continuarán realizando ataques a cualquiera que se acerque a los puertos de la Palestina ocupada. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó varias posiciones de grupos terroristas vinculados al Mossad en Siria y en Irak, y destruyeron un importante centro de comando de la agencia de espionaje israelí Mossad en la ciudad de Erbil, ubicada en la región del Kurdistán iraquí. El ejército iraní detalló que la operación puso en evidencia la superioridad de la inteligencia iraní frente a la agresión de Tel Aviv en la región. Con más de 100 días de genocidio, la agresión israelí ha causado la muerte de al menos 24.600 víctimas, en su mayoría mujeres y niños, además de 60.317 heridos y alrededor de 8.000 desaparecidos. En más de 100 días de operación genocida, las autoridades palestinas denuncian los constantes ataques aéreos contra objetivos civiles y los persistencia en cortes de servicios de electricidad y telecomunicaciones, que genera además un aumento en la crisis humanitaria en el territorio. Entre tanto, las autoridades universitarias denunciaron que las tropas israelíes además destruyeron el Museo Nacional, donde saquearon una colección de más de 3.000 bienes arqueológicos de alto valor. La Oficina de Comunicación del Gobierno de Gaza informó que el régimen de Tel Aviv ha destruido alrededor de 95 escuelas con el objetivo de eliminar cualquier cultura e ideología de la población palestina. Al regreso de nuestra primera pausa, les contamos a través de nuestra frase de la semana las declaraciones en representación del G77 más China que dio Cuba a conocer allí en la cumbre del movimiento de países no alineados en relación con el genocidio que tiene lugar en Palestina. Les contamos a la vuelta en síntesis. Regresamos con nuestra frase de la semana. Les contamos en representación del G77 más China, Cuba ratificó en la 19ª cumbre del movimiento de países no alineados su condena al asedio contra Palestina que tiene lugar por parte de Israel, y además propuso el envío de una misión internacional para garantizar la seguridad en la Franja de Gaza del pueblo palestino. Acá les mostramos las palabras exactas con las que dio a conocer dicho mensaje. En nombre del G77 y China, ratificamos en la cumbre
miembro del Movimiento de Países No Alineados, la condena al genocidio que se comete contra el pueblo palestino y realizamos propuestas contundentes para ponerle fin. Así lo decía Salvador Valdés, vicepresidente de la República de Cuba. Continúa la frase: cooperación y solidaridad son claves para enfrentar los desafíos actuales y por venir. El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, intervino en la jornada de inauguración del evento, en donde realizó propuestas para ponerle fin a la agresión en Gaza, de la cual forma parte, por ejemplo, el inmediato cese al fuego y la protección internacional, la realización de una conferencia internacional de paz y el ingreso de Palestina como miembro pleno de las naciones. Reafirmó allí la importancia de la cooperación y la solidaridad para enfrentar los desafíos del mundo actual. También les resumimos aquellos hechos más importantes que han tenido lugar en el transcurso de la semana. Recuerde que acá les mostramos y lo analizamos. Estaremos en Sudán, también en Alemania, en Colombia, El Salvador y Venezuela. Les mostramos. En Alemania, agricultores se movilizaron a escala nacional para protestar contra la eliminación de la reducción del impuesto al diésel agrícola. Las movilizaciones tuvieron lugar en varias de las principales calles de la ciudad de Berlín, capital del país, y recibieron el apoyo de la industria del transporte y de comerciantes que participaron en los bloqueos de carreteras. Bajo el lema "Sin agricultores no hay futuro", los movilizados reiteraron su condena a la medida gubernamental sobre la eliminación paulatina de la reducción del impuesto al diésel para agricultores. En Colombia, entró en vigor la prórroga acordada entre el gobierno colombiano y las llamadas disidencias de la antigua FARC-EP. Ambas partes acordaron que el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional tendrá una vigencia de 6 meses. El comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz también especifica que el decreto 0016, firmado por el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, ordenó la suspensión de operaciones militares ofensivas. En este sentido, la medida destaca además que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo son de obligatorio cumplimiento. En El Salvador conmemoraron los 32 años de la firma de los acuerdos de paz. El 16 de enero de 1992, los salvadoreños fueron testigos del fin de una guerra de 12 años. Mientras el presidente Nayib Bukele cataloga los acuerdos como un pacto de corruptos, los actores de la guerra y firmantes del documento de paz rechazan el señalamiento y sostienen que dicho acuerdo, además de poner fin a la guerra, dio paso a un nuevo país. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció a la CIA y a la DEA de preparar actos de desestabilización desde Colombia contra Venezuela. Durante el encuentro con los movimientos de la nueva época, el mandatario indicó que los planes de conspiración contra el país tienen el objetivo de atentar contra la paz de la nación, al tiempo que reiteró su llamado de no despertar a la furia bolivariana. Asimismo, afirmó que el plan cívico-militar policial Furia Bolivariana será activado en todo el territorio con el objetivo de enfrentar acciones que atenten contra la paz del país. Tras 9 meses del conflicto en Sudán, persiste la mayor crisis de desplazados de los últimos años, con más de 7 millones de afectados. La Organización Internacional de las Migraciones detalla que Chad, Etiopía, Egipto, la República Centroafricana y Libia son algunos de los países de destino de al menos 1.400.000 desplazados. El organismo internacional afirma que es necesario un alto al fuego para poder abordar la crisis humanitaria que se intensificó. Regresamos y con información desde las imágenes. En nuestras fotos de la semana les comentamos cómo se encuentran en estos momentos diversas partes del mundo. Europa, por ejemplo, bajo alerta naranja tras la llegada de temperaturas congelantes. Por ejemplo, Francia. Allí las autoridades meteorológicas alertaron sobre la llegada de la depresión que viene con fuertes precipitaciones, también fenómeno que se conoce y del cual, según advierten, traerá también más lluvias y nieve. En tal sentido,
hicieron un llamado a la población a mantener la prudencia y respetar las restricciones de circulación vehicular, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, las tormentas invernales causaron la muerte de al menos 40 personas y también daños en estructuras eléctricas. Las autoridades allí reportan que el invierno golpeó gran parte del país norteamericano, dejando a más de 85.000 hogares sin electricidad y causando la cancelación de cientos de vuelos, cierres de escuelas y oficinas. Las imágenes hablan por sí solas. Hacemos nuestra siguiente pausa. Recuerde que a la vuelta siempre les contamos acá lo más destacado en diversos ámbitos, en economía, en deporte y en cultura. Le adelantamos, en economía les contamos, el presidente de la Asociación Nacional del Café expresó que durante estos años se espera un aumento en la producción general del café. Les contamos, esto sucede precisamente sobre temas de economía. También les contamos en materia deportiva, el Comité Organizador de París 2024 informó la identidad del 80% de los 10.000 portadores de la antorcha que recorrerá 64 territorios franceses de cara a la cita multideportiva. En materia cultural les contamos, la edición de este 2024 del Festival de Jazz cuenta con un gran número de presentaciones que dirán presente en esta fiesta musical en Panamá. Esto y más les contamos a la vuelta en Síntesis. Nuestro resumen económico arranca directamente en México, así comenzamos, donde el mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que la refinería de Bocas producirá el 20% de la gasolina del país, mientras que el gobierno de Guatemala planteó producir cerca de 4 millones de quintales de café. Según el Ejecutivo Nacional, la nueva refinería, ubicada en Tabasco, iniciará actividades el próximo 1 de febrero. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que, gracias a proyectos como el de Dos Bocas y la plata coquizadora de Salina Cruz, la nación latinoamericana alcanzará la autosuficiencia en 2025. El presidente de la Asociación Nacional del Café expresó que durante estos años se espera un aumento de la producción general del café. Asimismo, el director detalló que el café se ubicó en la segunda casilla en cuanto a generación de divisas el año pasado, así como el primer lugar en los bienes agroexportables con 944 millones de dólares. Vamos con información en el ámbito deportivo. Les contamos, entre otros temas, que los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 dieron a conocer la identidad de los portadores de la antorcha olímpica para el evento multideportivo. El Comité Organizador de París 2024 informó la identidad del 80% de los 10.000 portadores de la antorcha que recorrerá 64 territorios franceses de cara a la cita multideportiva. La lista está integrada por medallistas olímpicos y mundiales, como la esgrimista Laura Flessel, la boxeadora Sara Ouramoun, la gimnasta Émilie Lepenet y la nadadora Camille Lacourt, entre otros. El recorrido comenzará el 8 de mayo en la ciudad sureña de Marsella y culminará el 26 de julio en la capital francesa, el día de la inauguración de los Juegos bajo los 5 aros en su regreso a Francia tras las ediciones de 1900 y 1924. En el ámbito cultural también les contamos aquellas notas más destacadas en la semana. Arrancamos directamente en Panamá. Este año comienza con muy buena música. Hablamos de la nueva edición del Festival de Jazz, la edición número 21. También les contamos qué sucede en Chile. El Museo Violeta Parra y el Centro de Arte Alameda se unieron en este caso para proyectar un ciclo de documentales folclóricos del país. Esto y más en nuestro siguiente compacto cultural. En la edición de este 2024, el Festival de Jazz cuenta con un gran número de espectáculos que dirán presente en esta fiesta musical, dedicada al reconocido baterista Billy Cobham. La programación incluye seminarios, presentaciones de libros, simposios y talleres sobre los principales exponentes de este género musical, nacido a finales del siglo XIX.
El ciclo de documentales inició mostrando el legado que dejó Violeta Parra, una de las primeras voces referentes en la evolución del canto popular chileno. Rodrigo Avilés dirige la cinta Violeta existe. También se proyectará el documental Jeppe y Margot Loyola, Folklore Imaginario, que retrata la obra de Margot Loyola, importante investigadora de folclore chileno. De esta manera, el cierre está reservado para Hipno, que aborda la trascendencia de la canción El pueblo unido jamás será vencido. Se nos acaba Síntesis, pero hoy nos despedimos de forma muy especial. Véngase por acá que les cuento. Tiene que ver con una propuesta musical que nos llega de manos de dos culturas. Por un lado, lo que sucede en España para amasar la ropa que se lava, y por otro lado, aquellas canciones que llegaban por parte de las mujeres a las cárceles de los palestinos presos de manera arbitraria para darles mensajes. Con esta mezcla de canciones que gritan en el fondo libertad para Palestina, que se respeten los derechos de este pueblo, nos despedimos. Siempre un gusto acompañarles e informarles desde el sur, desde Síntesis. Soy Saraí, pase una excelente semana. El mundo se mueve constantemente y todos los